Freud, en uno de sus últimos textos, dice que en la neurosis hay algo irreductible, tanto en el análisis de un hombre como de una mujer. En el hombre ocurre que el complejo de castración inconsciente parece ser él dice un núcleo duro, una piedra que resiste al análisis. ¿Sí? Como ven, con la misma idea del núcleo del síntoma, ¿no? Aquello que resiste a la interpretación. Y en la mujer, el penis night, dice. El penis night es la envidia del pene. Entonces, tanto para hombre como para mujer tenemos dos núcleos duros, que son ininterpretables y que el análisis no logra romper. ¿No? Lacan le da una vuelta a Freud, porque está en otro tiempo, porque lo lee con otras coordenadas, básicamente con las coordenadas de lo que Ferdinand de Saussure realizó en el campo de la lingüística. Entonces Lacan escucha a Freud y ve que Freud está hablando del significante sin tener el nombre significante, ¿no? ¿Se acuerdan que a veces hemos visto la cita? Y puede entonces trae los términos freudianos a una conceptualización lingüística. Esto tiene una gran ventaja, que es que permite sacar la conceptualización freudiana del típico cuentito, del creer que eso ocurre efectivamente, del creer que un día llega el padre y amenaza que se la va a cortar al nene, del creer que la mujer realmente va a llegar en algún punto a decir, claro, yo envidio el pene del varón, ¿no? Es decir, permite formalizarlo, esa es la palabra. Con los conceptos de la lingüística, el psicoanálisis se formaliza. Ahora, ¿qué queda entonces de la castración? ¿Qué es la castración desde Lacan? ¿Cómo lee la castración desde la lógica significante? Ya algo habíamos hablado de cómo Lacan lee el falo, ¿no? Como posiciones simbólicas del inconsciente. Ahora, la castración en sí, una de las formas del lenguaje lacaniano para la palabra castración es la palabra falta. Esta la habrán escuchado también por todos lados. La falta, hay que aceptar la falta, que porque niega la falta o vela la falta. Bueno, la idea que yo tenía era tratar un poco de precisar de qué se habla cuando se dice falta. ¿Falta de qué? ¿Cuál es la falta esa esencial que todo neurótico tiene y que el perverso no tendría? Esa es la idea, ¿no? Que el perverso no tendría. Desde Freud podemos decir, es la falta del objeto de la pulsión. Es decir, que la pulsión no se satisface en ningún objeto. Que todos los objetos que el neurótico agarre y de los cuales goce, nunca bastan. Que nunca alcanzan. ¿No? Decíamos entonces que desde Freud podríamos decir la falta del objeto de la pulsión, ¿no? Ahora, si el análisis de una persona nos conduce al término, al final del análisis, a la castración, si esa es la meta, entonces podemos decir que una persona curada tiene la castración acá, digamos, sabe de la castración, está al tanto de la castración. Estar al tanto no significa estar al tanto a nivel teórico, ¿no? Está al tanto a nivel de su vida, de sus mambos, de su historia. Igual sigue siendo, como verán, sigue siendo oscuro, no se entiende. Sí, igual es raro. Igual es raro. ¿Qué quiere exacto. decir? ¿Cómo claro, lo aplica? ¿Por qué no se precisa? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué este término parece que fuera una cuestión de eso, que fuera oscuro, ¿no? Que no se logra agarrar del todo. Yo encontré una cita en Función y Campo del Habla y el Lenguaje, que es un texto fundacional de Lacan, es del 54. Es una conferencia que él da en Roma. Y antes de que vengan, la estoy tratando de encontrar, la cita no la encuentro. Pero básicamente, lo que Lacan dice es que la cura analítica tiene que ver con que el sujeto asuma, y lo dice así, su ser para la muerte. Diga esa frase.
Entonces ahí nos queda una nueva pregunta. Ajá. Saber qué es el ser para la muerte. Porque Lacan, fiel a sus ganas de hacerlo todo complicado, no cita de quién está tomando este concepto de ser para la muerte. ¿A ustedes les suena el concepto? No, a mí no. Engancho con el tema de el planear para alejar como que el momento de la muerte. Por ese lado me hace ruido. Este hecho de bueno, no sé, planear las vacaciones, planes, cosa de como que aislar, alejar. Pues es como una especie de ritual para tenerla como Claro, lejana. Claro, como que si tengo cosas que hacer, Claro. todavía Claro. no me vengan a Por buscar. ese lado. Claro. En verdad Lacan está tomando, porque Eso fue mi. no, obvio, full. Tenemos siempre un problema los que tenemos psicoanálisis porque somos analistas de traducción. Hay que saber francés. Entonces si uno va al francés, la palabra ser para la muerte está puesta en alemán. Decís, la puta que lo parió. Fui al francés y esta palabra ahora está en alemán. Bueno, resulta que ser para la muerte es un concepto de el filósofo más importante del siglo XX. Es un filósofo que deja su impronta en el pensamiento occidental de una forma magnánima. Aún más importante que Sartre, que Hegel, que Kant. Se llama Martin Heidegger. Es muy loca la historia de Martin Heidegger porque Martin Heidegger fue uno de los cerebros intelectuales del movimiento nacional socialista. De hecho, él fue nombrado rector de la Universidad de Friburgo en el momento en que Hitler era canciller de Alemania. Bueno, en fin, entonces... Lo echa, ¿no? O renuncia. Renuncia, muy bien, no, renuncia. ¿Sabes en qué momento renuncia? Resulta que Heidegger escribe un libro fundamental, el primero de sus libros, a una edad muy corta. Era lo del ser, Sí, ¿no? exacto. Ser y tiempo. El libro Ser y Tiempo, Heidegger lo escribe, pónganle a los 33 años. Diré la edad de Cristo justo, a los 33. Y empieza ese libro, tiene una condensación metafísica y ontológica. ¿Saben lo que es una ontología? La filosofía se ocupa de hacer ontologías. Una ontología, logía es logos. Logos es el estudio de. Onto viene de ente. El ente son las cosas. Es la ciencia de las cosas que existen. Fíjense, o sea, filósofos están medio del tomate. No es la ciencia de la electricidad, no es la ciencia de la mente, no, es la ciencia de las cosas. El fundamento de todo lo que es. ¿No? Bueno, escribe este tratado ontológico a los 33 años, que se llama Ser y Tiempo. Y en uno de sus capítulos, Heidegger ahí postula la idea de que, hace todo un desarrollo largo, en la cual historiza el momento actual de la humanidad. Estamos hablando de 1930 y pico, no, 1930, 1929. Y donde dice básicamente que el mundo moderno, que el hombre moderno, ha olvidado la pregunta por el ser, dice. Y se ha embarcado en la conquista del ente. Es decir, ha olvidado la pregunta por su ser y se ha embarcado en conquistar los objetos, ¿no? A través de la técnica. Esto que parece una concepción media New Age, en verdad está en discurso con toda la historia de la filosofía. De hecho, desde que se funda la ciencia moderna, que es en la época, vamos a precisarlo bien, no hay un momento de fundación de la ciencia moderna, obviamente, pero podemos precisar que, por ejemplo, tenemos en el 1500, entre el 1490 y las primeras décadas del 1500, aparece Copérnico. Copérnico es el primero que hace cálculos astronómicos y lo llevan a concluir, bueno, ya saben, ¿no?, de qué se trata ese tema. Hola. Estoy atendiendo, te llamo después. ¿Saben qué hace Copérnico? Sí.
muy a lo lejos, digamos. Para la cuestión del planeta, Exacto. de tirar, sí, no, acá las estrellas. Sí. Tipo, ¿Y todo pero qué más es lo que arriba, dice? ¿Qué es lo que dice claro. Copérnico? Que el sol, que la Tierra Es- Gira alrededor del sol. Exactamente. Exactamente. un revolucionario. Totalmente. Claro. Eso en 1490. Obviamente en la antigüedad los cambios eran mucho más lentos, ¿no? 100 años después recién aparece Galileo. Galileo lo que hace es comprobar una vez más la tesis de Copérnico. Pero el momento en que Galileo escribe, estaba la Santa Inquisición dando vueltas. Por lo tanto, el tribunal eclesiástico lo llama a Galileo a retractarse frente a la Iglesia por la barbaridad y la herejía que estaba diciendo. Juana de Arco era una psicótica. Esto de Habría que lo de cotejar la- los archivos con lo históricos, de ¿querés la hacer una investigación? y eso. Dale, compró un pasaje a París, tenés que ir a ver a la biblioteca del École Superior. Bueno, ¿Leí ¿se aquí? puede decir? ¿No? ¿Qué? No sé, No sabes. no sé. No sé además porque estamos hablando no de la edad moderna, estamos hablando de la edad media. Sí. Coordenadas de la subjetividad, psicosis, neurosis y perversión se pueden pensar solo en la era moderna. Solo en la era moderna. Porque son las coordenadas de la subjetividad actual. Por ahí en la Edad Media todo el mundo parecía psicótico por la certeza en relación a Dios. Claro. Pero este tenía sus seguidores. O sea, ¿no? Sí, tenía sus seguidores. Bueno, pero con Juana de Arco aparece en un contexto de la Guerra de los 100 años. Básicamente Gran Bretaña le había comido la mitad del territorio de Francia. Francia y Gran Bretaña siempre estuvieron en guerra, hasta el siglo XX. No te sabría decir. Bueno. Pero bueno, en el momento en que Galileo está haciendo su tesis sobre el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, aparece a su vez René Descartes. Descartes es el filósofo que funda la ciencia moderna. La funda en verdad gracias al auxilio de las personas como Galileo, de Newton. ¿Newton qué hace? Newton es el que por primera vez enuncia la ley de gravedad. Y la característica principal de todos estos movimientos de pensamiento es que prescinden de la categoría de Dios. Esa era la herejía. No apelan a las sagradas escrituras para resolver los temas que les competen. Véanse El nombre de la rosa, seguro la vieron, El nombre de la rosa. La película que actúa Sean Connery. De la Edad Media, bueno. Prescindir de la categoría de Dios implica un movimiento en el pensamiento que hace que ahora las cosas ya no se resuelvan apelando ni a la Biblia, ni a Aristóteles, ni a Santo Tomás. Aristóteles, mágicamente en la Edad Media, fue el libro de consulta de toda la ciencia. Resolvía todas las preguntas de la ciencia. Descartes lo que dice es, voy a fundar un nuevo método. Y llega el famoso cogito cartesiano. La famosa frase, ¿no? Pienso, luego existo. ¿Tienen filosofía en el instituto? Sí, una parte, o sea, la primera parte de un cuatrimestre. ¿Vieron algo de esto? Sí, por arriba. Pero sí, esto lo vimos, que Claro. es el primer pensador moderno, bla, bla, bla. Exacto, claro, es el primer pensador moderno, porque él duda, Claro. hasta llegar a un método que no le permita dudar, que es el método de la ciencia moderna. Él funda el método analítico. Freud es cartesiano, bueno, ya voy a llegar a eso, ¿no? El desarrollo de la ciencia moderna hace que estamos en 1650, supónganse, el discurso del método es del 37, 1637. En tan solo 100 años la Tierra se va a transformar.
un movimiento del pensamiento que genera un cambio radical y absoluto y para siempre de la humanidad, de la relación de la humanidad con la Tierra. Hasta entonces, la ciencia que había, el trabajo que había era todo artesanal. Es decir, si tenías una armadura, si tenías un mueble, si tenías cortinas, si tenías lo que tuvieras, era porque alguien lo hacía a mano. No. Los tiempos del hombre se encontraban muy ligados a los tiempos de la naturaleza, específicamente los tiempos de siembra y de cosecha. La temporalidad de la conciencia se ordenaba a partir de los momentos del campo. Y la sociedad estaba ordenada de forma feudal y jerárquica. En 1750 se va a iniciar un proceso, en Inglaterra principalmente, que en 50 años va a revolucionar Europa, que es la revolución industrial. La revolución industrial solo es posible en tanto Descartes funda la forma de pensar científica. Y la forma de pensar científica, el pensamiento científico, genera un avance absoluto de las técnicas. Aparecen las máquinas, especialmente la máquina a vapor, va a aparecer el ferrocarril. En 50 años la Tierra cambia. Hasta antes de 1750 no existía la contaminación sobre el planeta Tierra. Ninguna pradera, ningún medio acuífero, ningún bosque tenía ni metales pesados, ni smog, ni dióxido de carbono, porque no había máquinas que lo produjeran. A su vez, a partir de la revolución industrial, se va a dar una inmigración de la gente del campo hacia la ciudad, van a crecer los grandes centros urbanos y va a empezar a explotar la población mundial. En 50 años se triplica la población mundial. Se triplica. Después, de 1850 a 1900 se quintuplica. Y después empieza a sextuplicar cada 10 años. Hasta que de los 60 a los 70 se septimoduplica una vez más. Ese es el último dato estadístico que hay. Es decir, la mayor parte de la humanidad todavía no ha muerto. Al día de hoy, ¿qué día es? 18 de junio del año 2013, hay más gente viva sobre el planeta Tierra que toda la que alguna vez existió en la faz de la Tierra. Es decir, son más los vivos que los muertos. Los sobrepasan. O sea, si juntamos todos los hombres que alguna vez vivieron, un 70% está hoy vivo. Por lo tanto, lo que ocurre desde la revolución industrial en adelante, piensen que son muy pocos años, 1750, 1850, 1950, 200 años. A nivel histórico eso no es nada. Piensen que la Edad Media fueron 10 siglos de lo mismo. Con este movimiento del pensamiento en dos cambió todo. Y específicamente lo que apareció, fue una nueva subjetividad, que es la subjetividad científica. Que es la noción de que la técnica puede conquistar el mundo, la técnica científica. Esto adquiere su máxima exponencia, obviamente, en la Belle Époque, en 1900, en los fines de 1800 y 1900, movimiento que Freud encarna con todo. Toda su obra literaria, todos sus escritos tienen el sello de la modernidad y de la creencia en el método científico. Un espíritu, un sentimiento de la gente de la época. Es la edad de oro. Sí. Es un sentimiento de magnificencia del hombre en el hombre. Hasta hacía 100 años el hombre había tenido como principal referente a la figura de Dios. Nietzsche dice, Dios ha muerto, porque el hombre lo ha matado, dice. ¿Conocen esa frase? Fíjense que no dice Dios nunca ha existido. Dice, Dios ha muerto porque el hombre lo mató. Quiere decir que el hombre sacó a Dios de donde estaba. En su lugar, ¿a quién puso? Al hombre, a la ciencia, a la razón. Si en 10 siglos de Edad Media
orar no nos había hecho nada, en 10 años de pensamiento racional habíamos construido 20.200 máquinas. El hombre entonces comienza a creer que con la confianza en su razón puede conquistar la vida, básicamente. Va a responder todo. Por la desigualdad social, por la falta de comida, por las ciudades, por la muerte. Eso es, que pensaban que la ciencia traía el progreso. Exactamente, claro, pero a niveles maníacos. Sí, sí, sí. Grandilocuentes, Claro. megalómanos. Era una megalomanía, un delirio de grandeza. Ya nada podía detenerlo al hombre. Tal que empieza a construir grandes capitales con grandes rascacielos. ¿Qué es un rascacielos sino el intento de rascar el cielo? Qué casualidad que el rascacielos más grande del mundo, más alto del mundo, se llamaba Empire State. Está en Manhattan, en Nueva York. Para todo lo que se dijo después de que Estados Unidos no era el imperio, se llama Empire State. El edificio del imperio. Se construye el puente de Brooklyn, una mega obra de ingeniería en la cual mueren millones de proletarios. Se construyen los grandes barcos de navegación transatlántico, como el Titanic, el Mauritania. Y esto obviamente se va a dar la cabeza, se va a chocar en la Primera Guerra Mundial. La Belle Époque se rompe, se quiebra completamente y profundamente a partir del año 14. Muchos autores ubican que el inicio del siglo XX no es en el 1900, esto creo que ya se lo dije, ¿no? Que, digamos, el inicio de la mentalidad del siglo XX es a partir de 1914. Siglo XX es un cambalache, siglo XX es el siglo de la muerte. Nunca antes murió tanta gente como en el siglo XX. Nunca antes hubo tanta masacre del hombre al hombre como en el siglo XX. Empezando primero por la Gran Guerra. La Gran Guerra Europea, porque claro, antes del 39 no se llamaba Primera Guerra porque no había habido una segunda, era la Gran Guerra. Esa fue la guerra de las trincheras. Había ya ciencia, había gas mostaza, había gases tóxicos que se mandaban, había tanques, había caballeriza todavía, caballería. Pero todavía no habían grandes medios de aviación ni de... Cuerpo a cuerpo. Era más cuerpo a cuerpo, era una guerra de trincheras. Entonces se avanzaba en el campo de batalla cavando un pozo y corriendo al enemigo. Fue la guerra más sangrienta de la historia. Bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial. El partido nazi mató 6 millones de judíos más otras personas que no hay cálculo. Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña, bombardeó y destruyó la ciudad de Dresde, en Alemania, donde vivían muchas personas. Y Estados Unidos, que tanto se rasga las vestiduras por el Holocausto, hizo desaparecer del mapa 2 ciudades japonesas directamente. Las ciudades japonesas no se caracterizan por tener pocas personas. Si comparamos números, los nazis y los yanquis han matado más gente que los nazis, claramente. Heidegger aparece en el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial, en Alemania. Y en Ser y Tiempo, Heidegger dice entonces que esta subjetividad científica se debe parar. Porque lo dice así literalmente, el desierto va a arrasar todo, dice. Y lo que postula es que se debe encontrar una solución intermedia entre lo que él llama la tenaza. Dice, Alemania está en una tenaza. Está en el medio de dos totalitarismos. El totalitarismo mercantilista de los Estados Unidos avanza por acá. Bueno, al revés. Y los bolcheviques comunistas avanzan por el lado de Rusia, haciendo una tenaza contra Alemania. Alemania debe reivindicar al ser, dice. El ser es aquel que no se deja llevar por la conquista del ente y se pregunta por cuestiones más elevadas, que termina el abuso de la técnica científica y la utiliza para fines más humanos.
Heidegger es el fundador del existencialismo. Y eso ya sería más posmoderno, digamos. En este momento es moderno todavía. No. La posmodernidad, ponele que empieza después de la década, después de la caída del muro, empieza la posmodernidad. Bueno, pero este pensamiento de paremos un poco con la ciencia y... Recién ahora Sí. empieza a aparecer, exactamente. Sí. Sí, así es. Heidegger lo postula hace 70, 80 años, pero sí, recién ahora empieza a aparecer. Y él dice que el único movimiento que va a poder salvar eso es el nacionalsocialismo. Eso dice en Seritia. De hecho, él cuando asume como rector de la Universidad de Friburgo, da un famoso discurso que es el discurso del rectorado, donde él dice que el pueblo alemán debe reivindicar su verdadero origen, su origen helénico, su origen en los griegos, que eran herederos de los griegos, y debían volver a las preguntas elevadas de la filosofía. Heidegger era un filósofo muy particular. Él vivía en una parte de Alemania que se llama la Selva Negra. En realidad es el Black Forest, es el bosque. En español se dice selva negra, pero no es selva. Es imposible que haya selva en Alemania. Es una zona de campesinos. Él tenía una cabaña en el bosque, se fabricaba sus propias pipas, sus muebles. Filósofo bastante particular. En el discurso del rectorado termina con la gente gritando, completamente euforizada, haciendo el símbolo, la seña del Partido Nacional Socialista diciendo Heil Hitler. O sea, el movimiento de Hitler para Heidegger iba a ser lo que iba a rescatar al mundo de la conquista del ente de la ciencia. O sea, es muy loco, muy loco. Finalmente, toda la onda, toda la vertiente heideggeriana del nacionalsocialismo tenía, en verdad, bastantes críticas a Hitler. En términos intelectuales, Hitler era un zoopénico, básicamente. Hay un libro que yo tengo ahí que se llama Mi lucha, Mein Kampf, que si quieren ahora se los paso, parece Capusotto hablando. Es estúpido lo que dice, totalmente tonto. Hitler básicamente dice... Sí, que al principio fue un fracaso la venta del libro, hasta que después... Sí, hasta que después se se hizo la Biblia. obligó a que todos... El 90% de los alemanes estaba a favor del nacionalsocialismo. No fue tanta obligación. Después se optó por un totalitarismo total. Pero primero estaba convencido. Sí, había un convencimiento total. Además, Alemania venía de ser básicamente la puta de Europa. Después de perder la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles les había hecho mierda, les habían vendido todo. Los yanquis habían hecho de Berlín un centro de prostitución, de juego. Los yanquis hacen eso siempre, ¿no? Hitler dice, tenemos que salvarnos. El mercantilismo norteamericano, ¿quiénes son los grandes mercantilistas? Rockefeller, por ejemplo, judío. Tenemos que salvarnos de los bolcheviques. ¿Quiénes son los grandes bolcheviques? Marx, judío, Lenin, judío. Nuestro enemigo es el judío, concluye. Quien se roba la riqueza de nuestra patria es el judío. Por lo tanto, hay que eliminar al judío. La vertiente del nacionalsocialismo de Heidegger, obviamente veía todo este movimiento como grasa, básicamente. No grasa, como tonto, como de un vuelo intelectual corto, ¿no? Y tenían otro Führer esperando a reemplazar a Hitler que se llamaba Rom. Hitler tuvo 20.000 atentados, siempre salió ileso, y muchos fueron del mismo nacionalsocialismo, que lo querían bajar. En 1935, Hitler se entera de que Rom y las fuerzas de Rom, las SA, lo querían derrocar. Entonces una noche sale con las SS, que eran las de él. ¿Vieron las películas? El típico nazi vestido de negro con campera de cuero. Esas son las SS. Y liquidan a todas las SA. Liquidan alrededor de 10.000 personas en una noche. En ese momento Heidegger renuncia al rectorado, porque sabe que él sigue próximo a la lista. Y no dice más palabras y se queda calladito. Bien. El existencialismo lo que propone esencialmente es lo siguiente. ¿Cuál es el argumento fundamental? El ser para la muerte, esto que dice Lacan. ¿Y qué es el ser para la muerte? Implica que yo en mi vida
yo, Alejandro, lo que me queda de mi vida, tengo ciertas posibilidades. Por ejemplo, tengo la posibilidad de comer hoy a la noche, ¿no? ¿Tengo la posibilidad de comer fideos hoy a la noche? Sí. Puedo llegar a tener esa posibilidad. ¿Tengo la posibilidad de visitar Río de Janeiro alguna vez? Sí, quizás sí, no sé. Pero de todas mis posibilidades, hay una de la cual no dudo, que es certera. De todo lo que yo puedo llegar a hacer, hay una que es insoslayable y que es absoluta. Es que me muero. Que en algún momento termina mi vida. Que, digamos, toda mi pura potencialidad encuentra su límite en una posibilidad, que es mi muerte. Entonces, el ser para la muerte implica que la meta de la vida, ¿qué responde el existencialismo? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Le diría Víctor Frank, ¿no? El existencialismo que responde la muerte. ¿Qué es la meta? El fin. Cuando uno arranca una carrera, ¿qué es el fin? Y el de la vida es la muerte. Obviamente, se responde cuál es la meta de la vida y ser feliz. A las bolas, la meta de la vida, donde las cosas terminan, es en la muerte. Esto genera, entonces, en realidad que esto parece como de tinte muy como sombrío, como tristón, en verdad, y pretende generar el efecto de que se valorice la vida desde otro lado. Y Lacan dice que la meta del psicoanálisis es un sujeto que asuma el ser para la muerte. Es radical lo que dice Lacan en ese sentido también. Y esto se articula con 20.000 cosas de la teoría psicoanalítica. Por ejemplo, la asunción por el sujeto de su historia y la asunción por el sujeto de su deseo. El deseo solo puede vitalizarse, adquirir movilidad y adquirir perentoriedad, es decir, ser perentorio. Algo perentorio es algo que tiene un plazo de vencimiento. La perentoriedad de un plazo es algo que caduca, ¿no? ¿Cuándo hay acto? ¿Cuándo un sujeto realiza un acto de deseante? Solo en tanto articula ese acto a su fin. Solo en tanto ese acto tiene límite. Solo en tanto los días se pierden, terminan. ¿Y cómo la neurosis se las arregla entonces para procrastinar el deseo? ¿Qué es procrastinar? Patearlo para adelante. No, mañana. Solo se les puede arreglar velando el ser para la muerte. Solo puede no pasar al acto digo de tirarse por la ventana, ¿no? Solo puede no responsabilizarse por su deseo en tanto niegue, como os decías, con proyectos, con fantasmas, con todo lo que es la neurosis, niegue el hecho fundamental. Ahora, lo interesante entonces desde esta perspectiva es pensar ¿qué le pasó a Freud? ¿Cómo es que Freud se topó con todo esto? ¿Cómo un científico moderno, desde la ciencia moderna, se termina topando con todo esto? Resulta que Freud con lo que trabaja es con el resto de la ciencia. Freud, en su clase media baja de Viena de 1890, empieza a recibir a las pacientes que nadie quería. ¿Por qué? Porque eran las mentirosas, porque eran las que mentían, porque eran las actrices. Termina recibiendo a las histéricas. ¿Y qué es lo que hace la histérica? ¿Cuál es el discurso histérico? El discurso histérico es aquella que se ubica, o aquel, el otro día tendría un pibe histérico, aquel que se ubica desde la falta para acá hablábamos, ¿no? Vos le preguntaste Sí. por qué era. Claro, me has preguntado por el... No, yo te respondí por el cuerpo y después te respondí otra cosa. Ya no me acuerdo. Además,
creo que el discurso histérico promueve la ciencia, ¿no? Es la que indaga, la que pregunta. Lo que hace el discurso histérico es mostrarle la falta a la ciencia. Allí donde la ciencia, conmigo no podés. Eso decía el discurso histérico. Ante eso el médico decía, váyase del hospital, actriz, raje de acá. Entonces Freud en su investigación con lo que se topa es con el resto de la ciencia moderna, con aquello que la ciencia moderna no llegaba a así. Esa ciencia magnánima, superpoderosa, similar a Dios, resulta que había cosas con las cuales no podía. Y hasta ese momento que había elegido la ciencia, negarlas, tildarlas de mentirosas. Como Freud se mete con el resto de la ciencia, ¿qué es el resto? Los sueños, nadie se ocupaba de los sueños. Los sueños no eran susceptibles de ser investigados científicamente. Nadie se ocupaba de los actos del lenguaje, de los chistes, de los síntomas. Entonces Freud empieza a investigar con el método científico aquello que cae de la ciencia, que es justamente el sujeto. Lo que la ciencia elimina de su discurso es la noción de sujeto, en la pretensión de la pura objetividad. Por eso, el psicoanálisis nace de un tipo que quiere arreglar síntomas disfuncionales, porque un síntoma no es otra cosa que algo disfuncional. Un sujeto que no puede disfrutar, que no puede trabajar, que tiene problemas para armar pareja, que tiene problemas con los hijos, en fin, que tiene problemas de disfunción. Pero como justamente se topa con un científico investigador, Freud ahí trata de buscar la etiología, la causa del síntoma, ¿se acuerdan? Ubicando lo que al principio de su práctica llama la representación patógena, el recuerdo, el trauma, bla. Y finalmente termina casi por como efecto colateral cayendo en la cuenta de que la investigación hace mover al síntoma. Fíjense que Freud, más que curar al síntoma, pretende encontrar la causa. Freud, más que un terapeuta, es un analista. ¿Por qué? Porque investiga. Porque un terapeuta, ¿qué hace? Terapéutico, en griego, fármaco. ¿Qué es el fármaco? El fármaco es el alivio. El aliviar el padecimiento. Eso es la terapéutica. Aliviar el padecimiento del otro, ¿no? Y esto también nos permite tener una frase de Lacan. Lacan dice, no, nunca, como analistas, traten de hacerle el bien a su paciente. Dice así, entonces, todas las otras corrientes de la psicoterapia se rasgan las vestiduras con respecto a esta frase de Lacan. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo dice esto? Este tipo, este mal tipo, ¿no? Y en verdad Lacan lo que está ahí diciendo es, si vos le haces el bien, si vos buscás hacerle el bien, si vos buscás curarlo, lo que haces es terapéutica. Y la terapéutica es otro de los nombres para la sugestión. De aquí entonces que en el descubrimiento mismo del psicoanálisis se dividen dos corrientes, la psicoterapia y el psicoanálisis. La psicoterapia existe hasta hoy y sigue andando hoy. ¿Qué hace la psicoterapia? Cura. Trata de curar el ataque de pánico, la fobia, las ideas obsesivas. Trata de eliminarlos, de neutralizarlos. El psicoanálisis trata de investigarlos. Les leo un par de citas de Freud, como lo dejé acá. ¿Se acuerdan que el paciente al principio de la primera conceptualización de Freud, la forma en que el síntoma se iba a mover era a partir de hablar, de ir al recuerdo del proceso ocasionador del trauma y relatarlo? ¿Se acuerdan? Pero ante eso Freud se topa con un obstáculo, la resistencia.
La resistencia a decir esa representación. Entonces fíjense lo que dice. ¿De qué medios se dispone para superar esta continuada resistencia? Dice, son escasos, pero son casi todos los medios de que dispone de ordinario un ser humano para influir sobre otro. Entonces dice, pero está al tanto del efecto que la palabra de un sujeto tiene sobre otro, ¿no? Sigue. Es preciso intentar, después que uno ha colegido los motivos de la defensa, desvalorizarle los motivos o sustituírselos por unos más poderosos. Aquí, por cierto, cesa la posibilidad de resumir en fórmulas la actividad terapéutica. Uno actúa como mejor pueda, en calidad de esclarecedor, si la ignorancia ha producido miedos, de maestro, de exponente de una concepción del mundo más libre y superior, de confesor, que por así decir imparte la absolución mediante la asistencia que no ceja y el respeto que no desmaya tras la confesión. O sea que Freud dice, actúa como mejor puedas. Si te sale de maestro, actúa de maestro. Si te sale de confesor, actúa de confesor. ¿Pero con qué fin? Con el único objetivo de superar la resistencia. Después dice, en efecto, es bueno tener esto bien en claro. Puesto que el enfermo solo se libera del síntoma histérico, reproduciendo las impresiones patológicas, la tarea del analista consiste solo en moverlo a ello, solo en moverlo al lado. Y una vez solucionada esta tarea, no le resta al médico nada más para corregir ni cancelar. ¿Por qué traigo estas dos citas? Fíjense que Freud dice, puedes actuar como te manejes, como mejor puedas, pero con un objetivo, superar la resistencia, moverlo al habla. Una vez que se movió al habla, no queda nada más para corregir ni cancelar. ¿Y qué era la resistencia? La resistencia era un obstáculo a la investigación. Es que Freud es un cabeza dura. Lo único que le importa es investigar la causa. No le importa nada más. Es más, actúa como se te cante, como mejor puedas, como mejor te salga. Esta cita obviamente yo la elegí porque de mi práctica analítica yo advertí varias veces que yo muchas veces actúo como profesor. Y esta cita obviamente me sirve para ampararme. ¿Se sigue el desarrollo? Sí, igual me parece que tiene lógica, o sea, que no es una estupidez lo que le está diciendo. Digo, es importante, quizás es preferible ponerte en la posición del profesor y poder, no sé, claro, eliminar el objetivo, eliminar la resistencia y poder seguir adelante, si no. Exacto. Que continúa entonces la investigación científica. Esa es la cuestión. 20 años después, Freud advierte algo más. Él dice, al principio de nuestra práctica, nosotros le concedíamos mucho valor a que el enfermo tome noticia del evento traumático. Entonces, si un familiar del enfermo nos contaba que cuando él era chiquito, una gobernanta había abusado de él, nosotros pronto nos disponíamos a comunicarle esto al enfermo. No, mira, tu mamá me contó que cuando eras chiquito te pasó esto. ¿Entendés? Acá está la causa de tu síntoma. Y esperaba, por virtud de esa comunicación que uno le hacía al paciente, que el paciente se cure. Pero no se curaba. La cura no venía. Entonces, Freud ahí empieza a advertir que es necesario que el trabajo lo realice el paciente mismo. Claro. Que empieza a distinguir el trabajo que realiza uno como analista del trabajo que realiza el analizado. ¿Qué implica esto? Que ser analizante es ser investigador. Es conducirse con respecto a los fenómenos anímicos tal como un investigador se conduce
con respecto a su objeto de estudio. Justamente por eso es un analizante. Por eso el psicoanálisis no es psicología. No es tampoco una psicopatología. Se puede decir que es una disciplina, se puede decir que es un discurso, pero es un discurso que es producto de la subjetividad del tiempo y de la subjetividad moderna. Porque esto que vos decías, la pregunta por el ser parece que resurgiera hoy. Sí, claro. En la posmodernidad. Yo le devoto una parte de todo esto que estoy diciendo porque yo estoy hablando desde la modernidad. La posmodernidad es otra historia ya directamente. Pero con lo que se sigue trabajando justamente es con aquello que no calza en la objetividad. Y hoy en día, para precisarlo más, es con aquello que de los objetos de consumo no se logra satisfacer. Con aquello que no toma el mercado. Bueno, igual Me callo un rato, estoy hablando mucho yo. Todo esto se planteó en la modernidad, así que me parece que está bien. Por más que hoy por hoy se aplique en una época diferente, es importante pensar desde dónde, o sea, en dónde estaba planteado Freud para pensar y ver un montón de cosas y cómo obviamente se adelantó, ¿no? A su época. ¿Vieron el caso de esta paciente que les conté que fue abusada? Sí, una jovencita. Claro. Si la transferencia no se despeja, porque resulta que todo hombre en el cual ella confió terminó en la cama. Y su inconsciente plantea la pregunta lógica de si las cosas en este espacio no terminan en la cama. Si no se interpreta esa transferencia, se hace obstáculo. Y la investigación no continúa. Por eso sí, claro, uno se investiga, pero uno se topa con obstáculos en la investigación. Obstáculos que muchas veces requieren una elaboración compleja. ¿Querés mate? Está medio feo. Por eso hay una diferencia muy importante entre el psicoanálisis y la psicología, porque la psicología busca respuestas. El psicoanálisis abre preguntas que el campo del otro, es decir, el campo del analizante, va a tener que responder a través de un trabajo de análisis. Y la idea, digamos, fundamental de la asunción por el sujeto de su deseo es la interrelación con la finitud. Es un concepto principal. Con la muerte. Sí, de eso estábamos hablando. De Heidegger y la muerte. Y El ser para la muerte. ser para la muerte. Entonces, toda la neurosis, Freud dice la neurosis es una forma de religión. Y claro, es una forma de religión, porque lo que hace el fantasma es velar justamente la transitoriedad. Y en eso, es muy loco, pero eso no es un concepto nuevo, el concepto de transitoriedad, de el cambio y la permanencia, ¿no? Es un concepto que el pensamiento del hombre ya viene trabajando desde hace varios siglos. Esencialmente, los budistas tienen un gran desarrollo con respecto a la transitoriedad y la permanencia. Y hay muchos puntos de encuentro entre, puede decir así, la teoría budista
El budismo hay 20.000 tipos. Son 20.000 orientales del otro lado, 20.000 millones, sí que hay 20.000 tipos de budismo. Pero específicamente el budismo tibetano, el budismo zen, a nivel teórico, tienen muchos puntos de encuentro con la teoría psicoanalítica. Tienen muchos puntos de desencuentro a nivel de la práctica. Y tiene su lógica. Porque la práctica budista es una práctica para Oriente. La práctica de esto que hace hoy el New Age, ¿no? El New Age te pone a repetir dharmas, mantras, que están en un lenguaje que es el sánscrito. El sánscrito es un lenguaje antiguo en el cual se escribieron los Upanishads en la India, los cantos védicos de la India, los cantos a los dioses, a Brahma. El Brahma, ¿vieron la cerveza Brahma? Él es el dios fundamental de los hindúes. Y pretende entonces poder hacer un trabajo existencial con conceptos que a una subjetividad occidental no le cuajan en ningún lado. El que repite un mantra, repite palabras en sánscrito. Yo te iba a preguntar eso. Está repitiendo palabras en un idioma, en una cosa que no Por entiende ejemplo, ni una loco. meditación que es Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Repiten eso. Es literal. Es Pero literal. los hindúes tampoco lo entienden. Los hindúes sí, no, India también es, hay 20.000 millones de personas en India, hay muchas culturas. Digo, pero no todo No. budista entiende eso. No, claro, El obvio. sánscrito es. El sánscrito es un idioma, claro, de la India. Y en India es como el latín acá, digamos, es como que te hagan repetir en latín. Sí, claro, no lo entienden todos los indios. No, lo entienden los que saben sánscrito. La práctica psicoanalítica está ajustada a la subjetividad occidental. Sí, en este punto, Lacan dice, el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Claro, efectivamente. ¿Por qué el sujeto de la ciencia? Porque nuestro psiquismo es un psiquismo científico. No sé si se entiende bien el porqué de eso, pero en tanto ¿cómo explico por qué el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia? Porque el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de Descartes. Es el sujeto de pienso, luego existo. Que a partir de la investigación analítica se invierte. Ya no es pienso, luego existo. Es me piensa, luego soy. Me piensan. Claro, me piensa, porque el inconsciente. ¿Qué descubre el sujeto en su trabajo analizando? Que dentro de su cabeza existen coerciones de pensamiento. Coerciones de pensamiento que no elige y que casualmente puede ubicar en una historia. En primer lugar, en la historia de su familia. Pero eso se expande en la historia de un tiempo, de una clase social. Digamos, la historización del paciente en análisis implica el reconocimiento de cuál discurso es el que me hace ser. Yo soy en tanto un discurso me nombra. Ahora, yo soy, y en la vida esta, sin investigar en esto, soy uno más de los que anda, vive y piensa, y pienso que la vida es de tal manera. Ahora resulta que ese pensamiento de que la vida es de tal manera no es la vida, es la posición en la cual el discurso que me formó me ubica. Y una cita de Lacan. ¿Se entiende? Sí, yo... ¿Vos, Sofía, seguís? ¿Sí? Yo no. Conta un caso. Ay, diferente de lo que alcanza. Dame un ejemplo. Leo una cita. Ello habla en el otro. El ello de la segunda tópica. ¿Se acuerdan?
ya es como el Ahora Nuestra cuento parte, claro, nuestra parte maligna, ponele, para decirlo fácil. Claro, claro. Si ello habla en el otro, el discurso que me conforma, ya sea que el sujeto lo escuche o no con su oreja, es significado. Es que es allí donde el sujeto encuentra su lugar. Es un lugar en un discurso. El descubrimiento de lo que se articula en ese lugar, es decir, en el inconsciente, nos permite captar al sujeto que ahí se constituye. Es decir, la identidad del sujeto se constituye en ese lugar. Y el síntoma del sujeto es una respuesta de esa identidad. ¿Entendés? Es decir, que lo que yo hago de mí es por lo que se constituyó en el otro de mí. Claro, según el lugar en el que me pone el otro. Exactamente. Es según el lugar, no cualquier otro. El otro que te da el ser, ¿no? Sí, en este caso en la escuela, que la profesora sea la maestra, que se Exacto. no era cualquier lugar. En una había que leer un Y que eso haya cuento. prendido con significancia también, que eso haya prendido en la historia también. Les leo una última cita y me callo. Si la encuentro. 1935, bla bla bla. Bueno. No sé. No la leo la próxima. El ser para la muerte, la asunción por el sujeto del ser para la muerte, necesariamente implica un quiebre de esa historia, de ese discurso. Un quiebre quiere decir, esto es muy, muy radical. Se quiebran los parámetros en los cuales tu vida se ha constituido. Es un quiebre de las referencias básicas de una persona. De ese ser para el otro. Sí. Sí, exacto. Ese ser para el otro y en ese sentido de la identidad que hasta ese momento has cargado. Siempre, siempre, siempre. Un análisis a término, sí. No todo análisis conduce a término. Claro. Por ahí cuando los síntomas se mueven ya está. Implica que las referencias que antes te dijeron cómo eras, quién sos, cuáles son tus características, todo eso se rompe. El sujeto ahí aparece desnudo y a los gritos. Esa caída es lo que en lacaniano es la castración en el otro. ¿Qué es la castración en el otro? Que el mundo de Truman de repente pierde consistencia. Que pierde consistencia, que ya sabe que hay una cámara, que ya no, que ya el antiguo mambo y los antiguos placeres también se deshagan. Por eso el fin de un análisis es la identificación del sujeto con su propio síntoma, porque el síntoma finalmente que arranca como una disfunción es en verdad la existencia del sujeto. Por eso el fármaco, la sugestión, ya sea que venga con alopidol o clonazepam incluido o que sea solo habla y palabra, la sugestión lo que hace es borronear al sujeto, por lo tanto se inscribe del lado del discurso de la ciencia. Por lo tanto es el discurso que pretende la objetividad,
y borronea al sujeto. El síntoma es un intento del sujeto por volver, es un intento del ser que quiere reintroducirse en ese aparato psíquico, ¿se entiende? Hoy estoy muy metafísico, no sé si se entiende lo que digo. Díganme si se entiende o no se entiende. Yo no. ¿Es? Sí, este es lo que veníamos hablando, sí, yo sí lo entiendo. ¿No entendés nada, Javi? ¿O algo entendés? Nada. Mira, aquí está. Este es un libro de Feynman. ¿Tiene a Feynman? El gordo que habla de filosofía en la tele. Es una carta que le escribe un padre a su hijo, ¿no? Un padre que fue discípulo de Heidegger. Y le dice al hijo. ¿Cómo perdón? ¿Le escribe a quién? Es una carta que un padre, Sí. es una novela, ¿no? Pero es como un padre que fue discípulo de Heidegger, Sí. que le escribe una carta a su hijo. A su ¿Ese propio- libro es una novela? Es una novela, sí. Está bastante bueno. Dice: ignoro por completo qué forma te reclamará tu historicidad. Ignoro en medio de qué deberás buscarla, qué tempestad te pondrá a prueba. Porque lo que nació de ti en medio de la tempestad de 1934, momento en que él nace, el hijo de él en Alemania, estaba menos cerca del ser que de la ínfima biología. Nacer no es nacer. También nacen esos hombres a los que Nietzsche llama los últimos, los que no llevan en su ser el caos, los que no solo son incapaces de crear una estrella, sino que se entregan a la vida imbécil, al aplanamiento, los subalternos. Esos turbios seres que buscan la dicha, que huyen del azar y del riesgo. Del riesgo, sobre todo, de vivir entre asperezas, duramente. En un mundo sin dioses, solo los hombres que arrostran su caos, que jamás se sacian ni descansan. Los que crean, imaginan y deciden en medio de y desde el caos. Solo ellos son aún capaces de engendrar una estrella. ¿Serás parte de esa tropa? Te arrojarás al asalto de lo grande. Heidegger, en la conceptualización del ser para la muerte, dice que el hombre está constantemente subsumido en la tempestad y en el caos. Nunca llega a casa, nunca se tranquiliza, nunca cuando obtiene determinada cosa puede entonces sentarse a decir he llegado. Porque en el momento en que dice he llegado, una angustia nueva aparece. Solo hay un modo: no le temas a tu caos, no huyas de él, déjalo crecer en ti, colmarte, volverte loco, pero no lo sofoques con la felicidad. Los hombres viven buscando la felicidad, y la felicidad es un invento burgués. Es una muerte pequeña, segura, que no duele ni lastima. Es una muerte que sucede todos los días. Es la ínfima muerte de lo cotidiano, que te aparta del dolor o del horror, pero te hunde en el nihilismo de la tontería. El nihilismo es nada, en la nada de la tontería. El ser auténtico, cuando muere, no muere, deja de ser. El ser de la dicha, de la liviandad inauténtica, el que ha vivido huyendo de su caos, cuando muere no deja de ser, porque nunca ha sido. Fíjense qué tan vinculado está con lo que dice Lacan, porque nunca ha sido, claro, es el otro, es lo que el otro ha hecho de él. El caos no es el sufrimiento por el sufrimiento mismo, no es masoquismo, no es la queja, no es la histérica tampoco, el lamento débil. El caos, tu caos, es la estrella de tu grandeza y la densidad de tu dicha, que es secreta, que es íntima, que es fuerte porque se ha probado en medio de todas las tempestades de cara a la muerte. El caos es la fuente creativa de tu espíritu. Ahí, recién ahí, la felicidad que ha incorporado la sabiduría del dolor te hará grande y hasta podrás ofrecerla a los otros. Nunca a los imbéciles.
Los hombres que conquistaron su estrella solo se reconocen en quienes conquistaron la suya, o están por hacerlo, porque buscan, no apagan su sed con artificios, con novedades, podríamos traducir, con nuevos objetos, con nuevas pantallas, con nuevos autos, con nuevas novias. De esos hombres, con ellos, vendrá otra vez a este mundo los dioses que lo abandonaron. Bueno, esto sigue, ¿no?